pero en otro sentido yo creo que es muy desconocido. Desconocido porque más allá de algunas frases que ustedes habrán escuchado, que se han transformado en frases comunes, como por ejemplo hacer una teología de rodillas, o cuando él habla de la estética teológica o la belleza. Él ha escrito muchas cosas sobre estos temas, pero en realidad uno, más allá de esas frases o alguna idea, tal vez no conoce mucho más de Foucault. Entonces, por eso yo quisiera ahora hacer una explicación general, una introducción, para que ustedes puedan conocer un poco más de la riqueza de su teología. Uno se podría preguntar, lo primero que ustedes se estarían preguntando es, ¿por qué es tan desconocido? Si además es un muy buen teólogo. Y hay varias razones que hacen comprensible que sea un poco desconocido. Por ejemplo, él es un autor de cultura alemana, en muchos sentidos bien lejana a nosotros, en Latinoamérica. Además, es un autor muy culto, muy erudito, había leído muchísimo, lo que hace difícil también entenderlo en algún momento. Y sin embargo, hay otros autores que también son difíciles, como Rane, por ejemplo, no es fácil, y lo conocemos bastante más. Lo cual hace que nos preguntemos realmente cuál es el problema, por qué se conoce menos. Y yo creo que la razón más profunda por la que es poco conocido, bueno, puede ser que alguno de ustedes lo conozca bien, pero en general, yo creo que no es porque sus frases sean difíciles, sino que para comprender auténticamente el pensamiento de este autor, uno debe primero haber comprendido toda la totalidad de su pensamiento. De lo contrario, a uno se le escapan las ideas. O sea, o uno lo entiende bien completo o no entiende sus partes particulares. Ahora, ¿cuál es el problema de eso? Que él escribió más de 100 libros científicos, escribió más de 600 artículos, copió de una mística otros 60 libros y hizo más de 100 introducciones, traducciones. Entonces, es muchísimo. Un biógrafo de él decía que él escribió más libros de los que uno lee en la vida. O sea, él escribió más de lo que uno es capaz de leer a veces. Entonces, es difícil. Pero su teología es muy profunda y verdaderamente inspiradora. Y además yo creo que tiene mucha actualidad. Bueno, todo esto sea como una introducción para indicar que vale el esfuerzo que hice de leer toda su obra y luego escribir dos volúmenes para resumirlo, y el esfuerzo de hoy día de presentar cuatro o cinco ideas fundamentales de él que le pueden ayudar a ustedes a... Creo yo que es un inspirador para nosotros. Bueno, voy a referirme entonces a cuatro grandes temas y una pequeña introducción. Él es un hombre que leyó muchas cosas, trabajó muchos temas, es un hombre muy culto, pero tenía un principio metodológico que se llama la integración. Él le llama así, la integración. Y en el fondo, él, después de haber escrito todo, dice, mire, lo que yo he querido simplemente es tomar lo mejor de todos los autores y de todas las personas que he leído y ponerlas en relación con el cristianismo para mostrar cómo el cristianismo es la síntesis de toda la bondad, de la belleza y la verdad que hay en él. Ese sí que es un criterio interesante, una integración de lo mejor de todos los autores como una síntesis. Esta es la importancia que tiene en él y por eso que es un teólogo que nos enseña. Porque en un mundo como el actual, tan fraccionado, una iglesia que a veces se divide unos y otros y no nos conocemos mutuamente, en donde nos cuesta la aceptación de los que son distintos o diversos, eh, ver un pensamiento que es integrador, que hace síntesis, un pensamiento donde no deja nada fuera, creo que tiene una actualidad muy buena, importante, y es un criterio metodológico que nos puede servir a nosotros como teólogos, ser capaces de toda verdad y toda bondad que yo encuentre, ser capaz de integrarla en mi fe cristiana. Ese es su principio teológico, metodológico, que le permitió hacer toda su teología. Bien, entonces voy a exponer ahora cuatro temas que yo creo que son muy bonitos, pero además muy actuales
y pueden ser para ustedes estudiantes un aporte para su vida. El primer lugar, uno que puede parecer curioso, pero él dice, el lugar de la belleza en la teología. Es clásico decir que Baltasar destacó la belleza en la teología, y eso es verdad. Y por supuesto eso se refiere también a las formas como uno expresa la teología. Él dice, solo una teología bella puede ser verdadera. O también significa cómo uno celebra la fe o cómo se vive en comunidad. Celebra en forma bella, vive en comunidad en armonía. Todo eso es belleza. El canto, la poesía, la forma comunitaria, ojalá sea atractivamente bella. Todo eso es parte de lo que él dice. Y esta debería ser una experiencia cristiana. Pero Baltasar en realidad reflexionó más a fondo sobre la belleza en la teología y él ya era conocido en los años 40 o 50 del siglo pasado, pero el momento culminante de su vida llegó cuando escribió 7 volúmenes con un título que se llama Gloria o Estética Teológica. Dice estética teológica, no dice teología estética, porque la estética, la belleza, no es un adjetivo, algo que se le agrega a la teología, sino su núcleo. Dice lo estético es el núcleo de la teología y no al revés. Bueno, eso es lo que tengo que explicar y ese es como el primer núcleo importante. ¿Qué significa una estética teológica? Una belleza teológica. Su punto de partida, aquí vamos a pasar a la filosofía ahora, así que los que están en filosofía con esto les sirve, ¿no? El punto de partida son los trascendentales del ser. Ustedes habrán escuchado que los trascendentales del ser son belleza, bondad, verdad. La realidad, dice Baltasar, como tal, y cada uno de los seres que existen son ontológica y esencialmente buenos, verdaderos y bellos. Eso se da siempre en todo ser creado, aunque sea de una manera parcial y frágil. Todo es bello, verdadero y bueno. Un vaso es bello, verdadero y bueno. Y como la creación, por ser obra de Dios, es reflejo de su creador, porque todo refleja a su creador, esta bondad, esta verdad y esta belleza deben encontrar entonces su realización absoluta en Dios. Uno puede decir que Dios es, por lo tanto, de manera suprema, el bueno, el verdadero, el bello, además de ser uno. De esta manera, si la creación estructuralmente en su raíz más profunda es buena, verdadera y bella, entonces todo ser humano debe ser desde su misma creación por antonomasia estructuralmente bueno, verdadero y bello. Ahora bien, si todo ser humano es bueno, verdadero y bello, y Dios se quiere revelar al ser humano y quiere que todo ser humano lo conozca y que todo ser humano pueda responderle a Dios auténticamente, entonces aquí está un aporte de Baltasar, la forma como Dios se revela. La revelación debe estar estructurada de manera bella, verdadera y buena. Y por lo tanto, eso termina que la teología debe estar estructurada de una forma bella, verdadera y buena. Entonces, eso es el punto de partida de cómo organiza su teología en una forma bella, verdadera y buena. Y esto es algo muy preciso, bien importante. Pero ahora, Baltasar dice, hay un orden en esto. Hay un orden fenomenológico. Uno siempre dice, la realidad es una, bella, buena, verdadera. Pero dice, en esa forma hay un orden. Él dice que fenomenológicamente, o sea, la experiencia de uno tiene un orden. Sabemos que la bondad, la verdad y la belleza son inseparables. Te poseen una mutua interioridad. O sea, todo lo bello es verdadero y todo lo verdadero es bueno y bello están totalmente relacionados. Donde hay bondad, hay al mismo tiempo verdad y belleza. Pero Baltasar dice, pero fenomenológicamente existe un orden bien determinado. Primero la belleza, luego la bondad y luego la verdad. Y no otro orden. En efecto, dice, ahora lo explica, toda realidad se me presenta en primer lugar como bella. Enseguida esa belleza me parece que es buena. Y luego finalmente comprendo la verdad de esa realidad.
¿Se fijan cuál es el orden? ¿Por qué pasa eso? Ante cualquier cosa, la realidad se nos aparece y nos impacta. Esa es su belleza. O sea, todo cuando yo miro, las cosas me impactan y esa es la belleza de las cosas, lo que me impacta. Por eso que primero es bello. Y ahí me doy cuenta y digo, es bueno esto que me está impactando. Y luego digo, y lo comprendo, ahora entiendo de qué se trata. Entonces, la belleza es ese arrebato de lo que me impacta, de toda la realidad. Y luego aquello que me ha arrebatado, que me ha impactado y me deja como embelesado, uno podría decir por su hermosura, se nos muestra que es bueno y percibimos que es bueno para nosotros y por lo tanto lo empiezo a comprender como bueno. Entonces es la bondad la que nos arrebata y finalmente esa belleza bondad se revela a sí misma. Entonces la revelación sigue ese mismo proceso, como ustedes pueden ver. ¿Y cuál es el camino? Y la tarea de la teología será demostrarlo. Porque la revelación, en primer lugar, estamos hablando de Dios que aparece en nuestra vida o de Jesús, ¿no es cierto? Nos impacta al que la percibe y por eso suscita la fe como su respuesta. La fe entonces es ante todo, piensen ustedes, la fe es ante todo una percepción. Yo capto algo, capto una belleza que se me revela en una figura que es bella, que es la de Jesús. Y ahí entra entonces el segundo concepto de Baldas de su estética teológica. Si dijimos que la primera idea está la belleza que me impacta, el segundo es la forma, la figura. Porque la figura es Cristo. Cristo es una figura que enseguida y todo lo que hace es bello. ¿En qué sentido? Dice, toda presencia de Cristo en el mundo asume una figura, una forma bella. ¿Y cómo describir más concretamente lo que es la belleza de esta figura bella? La belleza de la forma bella es la luz o el esplendor que transparenta la totalidad de la figura, junto con una armonía que se nos presenta como una totalidad. De tal manera que la belleza en realidad, si uno la quiere definir, ¿qué es lo que es? Una figura armónica total que como que brilla y me impacta y me arrebata con su luz. Entonces, vean ustedes que la revelación tiene como dos formas, tiene dos aspectos. Uno es una figura que me impacta, pero me impacta porque tiene una armonía y esa armonía me ilumina y esa luz me impacta. Entonces, la fe no es sino respuesta admirada a esa figura bella que me impacta. Entonces, si hemos entendido lo que es una estética teológica, quiere decir que la belleza me impacta y me arrebata a través de la figura. Baltasar entonces prosigue su reflexión indicando que ese esplendor que arrebata, o la belleza, es simplemente, y aquí pasa a lo directamente teológico, esa belleza que me arrebata, ese esplendor, es simplemente el reflejo de la gloria divina. La gloria de Dios y la belleza humana son en realidad respectivamente como el arquetipo, el modelo y la figura y la imagen. Por eso, a través de la figura de Cristo bella, la figura que arrebata por su modo de ser, se nos aparece la gloria de Dios. Esta gloria se hace aún más patente justamente en el momento más duro de la cruz, porque allí, en ese hombre desfigurado, en donde aparece como lo más destruido, podríamos decir casi lo más feo, y sin embargo, tras esa figura destruida, aparece el esplendor de su amor, entonces la belleza de su amor, y con eso se nos muestra que la gloria de Dios aparece justamente como amor en esa figura que está como desfigurada. La tarea entonces de la iglesia será siempre mostrar esa gloria de Dios, no solo con sus palabras, sino sobre todo con su figura esplendorosa, porque la belleza es amor. Entonces, ahora podemos percibir, yo espero que me hayan seguido en la reflexión, ¿no es cierto? Ahora podemos percibir la actualidad de esta estética teológica, con dos pequeños ejemplos, porque lo que he dicho creo que es bastante abstracto, pero ustedes me comprenden que de alguna manera el amor es una luz que se expresa en una forma bella, y ahí aparece la gloria de Dios. Entonces, me decís, bueno, ¿cuál es la importancia de esto? Siempre los estudiantes dicen, para pastoral. Bueno, aquí hay dos ejemplos que les pueden ayudar. Baltasar decía
que Dios, miren esta frase bien hermosa de Baltasar, Dios no ha venido en primer lugar a enseñarnos algo bueno, tampoco a pedirnos que seamos buenos en primer lugar, y mucho menos ha venido a decirnos una verdad. Entonces se preguntarán, ¿a qué ha venido? Ha venido Dios en primer lugar para decirnos, aquí estoy yo soy tu Dios. O sea, esto significa que lo primero de Dios es un encuentro con Él. Aquí estoy yo, encuéntrate conmigo. Luego sé bueno y después aprende cosas. Pero lo primero es un encuentro. Esto deja de nuestra fe y de nuestra revelación y de nuestra pastoral todo dogmatismo y todo moralismo, como si fuera a ser lo primero. Lo primero es el encuentro. Tal vez a alguno de ustedes ya le viene a la mente una frase que dijo Benedicto XVI, nada menos que en su encíclica programática Deus Caritas Est, y que se hizo conocida porque la citó aquí en Aparecida, y Aparecida también la tiene, habrán leído Aparecida. Y ese es el segundo ejemplo. Fíjense lo que dice el Papa Benedicto, que ya falleció. Dice, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con una persona, con un acontecimiento. Bueno, esa frase que la dijo Benedicto es simplemente una frase de Baltasar. Es lo mismo que dijo anteriormente. A quien Ratzinger conocía muy bien, lo citaba muchas veces y lo admiraba. No siempre le pone una nota a pie de página, ahí en encíclica no dice nada. Pero es exactamente lo que dice Baltasar. Dios no viene a decirnos, a enseñarnos algo bueno, ni a enseñarnos una verdad, sino a decirnos aquí estoy yo. Es lo mismo que dice Ratzinger. El cristianismo es en primer lugar un encuentro. Bueno, esa es la actualidad de este primer pensamiento. Espero que me sigan, ¿no? Y que comprendan el punto. En su pastoral siempre el núcleo es el encuentro con Cristo. Todo lo demás viene después. Bueno, una segunda idea y una segunda actualidad que tiene el pensamiento de Baltasar es su pensamiento trinitario. Él es un hombre trinitario, que la Trinidad es muy central para él. Baltasar posee un pensamiento estructuralmente trinitario. Aquí es bien novedoso también lo que dice. Pero su reflexión trinitaria es novedosa porque se ha basado en un principio metodológico preciso e interesante, aunque no siempre está tomado debidamente en cuenta. En primer lugar, como es lógico, él se fundamenta en ese axioma básico de la identidad entre Trinidad económica y Trinidad inmanente, como somos los raros. Pero aquí agrega él dos matices. De una parte, entiende usted el principio, o sea, dice, lo que como Dios se revela, eso significa que así es Él. O sea, se revela de una manera porque así es Él. Uno se revela como uno es. Ese es el principio. Pero lo agrega, dice, lo económico, o sea, lo que es revelado, refleja lo inmanente. Entonces, en algún lugar donde la revelación económica llega, dice, si lo que se revela de Dios es como es Dios, donde mejor conocemos a Dios es donde más se revela, ¿no es verdad? Y en el momento culminante de su revelación es donde conocemos lo nuclear de su esencia. ¿Y dónde es donde más se revela? Dice, en la cruz, en su muerte y resurrección. Ahí está el momento culminante. Por lo tanto, en la cruz y en el misterio pascual es donde mejor conocemos la Trinidad de Dios. Esa es lo que quiere decir. En consecuencia, si el misterio de la cruz es la máxima expresión del misterio trinitario, entonces debemos preguntarnos qué nos revela Dios en la cruz. Porque en la cruz no dice, aquí se está revelando Jesús, cierto, pero en la cruz se revela el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo es eso? Aquí es donde está la novedad de la cruz. Él dice, si de acuerdo a Filipenses 2:6, el Hijo de Dios se despojó de su condición divina y se vació a sí mismo para hacerse hombre y entregó su vida por nosotros, esa es la kenosis del Hijo, así se llama, ¿no es cierto? Expresión máxima de su amor. Esto lo sabemos, ¿no es cierto? Ahora bien, si eso expresa lo que es esa kenosis, ese despojo del Hijo, y el Hijo, como logos de Dios, esa expresión del Padre, y el Padre
se expresa en el Hijo. En palabras simples diríamos que de alguna manera el Hijo repite o refleja la actuación del Padre. El Hijo sería como un espejo del Padre, ¿no? Si el Padre genera al Hijo, el Hijo lo expresa, muestra cómo es el Padre. Entonces se puede decir, saquen la conclusión inmediata, se puede decir con verdad que el acto de generación del Hijo, del Padre al Hijo, en la eternidad es también una kénosis, un despojo, una forma en que el Padre se despoja de sí mismo y le entrega y le regala toda su esencia al Hijo. En efecto, sabemos por la teología que desde toda eternidad el Padre existe despojándose de sí mismo, despojándose de su divinidad para donársela al Hijo y así el Hijo pueda existir. Esa es la Trinidad, porque el Padre y el Hijo son un solo Dios. ¿Cómo puede ser un solo Dios? Quiere decir que comparten la misma esencia. ¿Y por qué la comparten? Porque el Padre se despoja de ella y se la da al Hijo. Y el Hijo se la devuelve al Padre y la comparten. Y los dos viven con la misma esencia. Y esa misma esencia la comparten por amor y ese es el Espíritu Santo. Los tres comparten la misma esencia. O sea, hay una kénosis, un despojo, un compartir eterno de Dios. Bueno, más allá de lo especulativo que puede ser esto, pensando ustedes en la Trinidad, Dios están compartiendo, o sea, en Dios lo que hay es un movimiento donde el Padre comparte todo lo suyo, el Hijo comparte todo lo de él, y ese compartir es el amor mutuo. Por lo tanto, es un movimiento eterno de compartir, de despojo, de que el amor es siempre la donación. ¿Comprenden el punto, no? O sea, Dios no es una cosa, sino que Dios es un movimiento de despojo mutuo, de compartir mutuo, donde los dos tienen todo porque lo han donado todo. Perciben el punto, ¿no? Justamente Dios es todo y tiene todo porque en todo momento se dona todo, entrega todo y se desprende de todo. Eso es Dios. Bueno, entonces Baltasar dice que la Trinidad es un diálogo eterno de mutua entrega y de mutuo compartir y de mutuo relacionarse. Baltasar entonces avanza un poco y en su reflexión, pero no lo hace por un simple deseo especulativo, sino que porque nosotros que somos imagen de Dios, hemos de intentar comprender cómo es Dios para poder vivir más adecuadamente al modo de Dios. Entonces dice, si miramos la creación, todas las cosas que ocurren en la creación, todas las cosas de la creación como son imagen de Dios, entonces todo lo bueno que yo vea aquí en esta tierra de alguna manera tiene que tener un reflejo en Dios. Entonces, si nosotros somos imágenes de la Trinidad, las cosas buenas de acá son imágenes de la Trinidad y de alguna manera en la Trinidad también hay algo de eso. Entonces, si uno mira esta tierra, y uno dice, el hecho de que exista otra persona es algo bueno, entonces en Dios también existe un otro. El Padre mira siempre a su otro. Si en esta tierra es bueno darle tiempo a la persona para que crezca, en Dios hay una especie de tiempo eterno donde el Padre le deja al Hijo ser. Si en este tiempo es bueno dejar que el otro sea sí mismo, en el cielo también Dios deja que el Hijo sea sí mismo y que el Padre quiere y el Hijo quiere que el Padre sea Padre. O sea, hay un mutuo entrega y un mutuo crecimiento permanente. Es decir, más allá de las inevitables figuras antropomórficas que esto significa, propia de todo lenguaje humano, lo que quiere decir todo esto es que, y quiere acentuar que en realidad en Dios lo que hay es un diálogo permanente. Y la Trinidad es un movimiento de amor y de diálogo y de entrega. Pues bien, esta Trinidad es la imagen en la cual nosotros fuimos creados. Cuando dice que el ser humano es imagen y semejanza de Dios, uno tiene que decir es imagen y semejanza de la Trinidad. No de un Dios solo, sino que de la Trinidad. No puedo seguir extendiéndome en otros elementos de la reflexión trinitaria de Balthasar, pero solamente quiero insistir en que esta estructura permea toda la teología de Balthasar y por eso deduce una conclusión que muestra la actualidad de este pensamiento. Aquí la conclusión. Cuando decimos que el ser creado, y en particular el ser humano, es imagen de Dios, ese Dios del que estamos hablando es la Trinidad. Por lo tanto, somos imágenes de la Trinidad, no simplemente de Dios.
Nuestra imagen arquetípica es el amor de Dios y no el uno o el todopoderoso. Porque uno dice, ¿somos imágenes de quién? Del todopoderoso. Entonces, ¿qué soy yo? Todopoderoso. Dice, somos imágenes del ser solitario. Entonces, ¿qué soy yo? Solo. Si digo, somos imagen de Dios, amor, que se entrega mutuamente, ¿qué soy yo? Amor, que me entrego mutuamente. ¿Se fijan la importancia de qué es Dios para saber quién soy yo? De, a- de acuerdo a lo que yo piense de Dios, me pienso a mí mismo. De este modo, un pensamiento verdaderamente trinitario determina también otra forma de comprender la iglesia, no solo el ser humano, otra forma de comprender la diversidad y determina otra forma de comprender la sociedad. En este punto, Baltasar habla de una ontología trinitaria y tendría mucho que decir, pero dice que todas las cosas tienen un amor óntico. Todas las cosas son en diálogo de amor con las demás. Entonces, nunca olvidemos un pensamiento trinitario si queremos comprender auténticamente al ser humano. Bien, esa sería una segunda actualidad de Baltasar. Una tercera actualidad tiene que ver con el drama de la existencia humana. Usted me decía, el drama, qué terrible, mi vida no es tan dramática. Es que para él drama significa otra cosa, ¿no? Ahora lo explico. El elemento, dice, un elemento muy característico de Baltasar es su comprensión del cristianismo como un teodrama, un teodramática. Se habla, se trata, y él se trata de la utilización de lo instrumental del teatro para comprender la actuación de Dios con el ser humano en el mundo. O sea, en el fondo dice, la vida humana es como una especie de teatro, una película, o lo que ustedes quieran llamarlo, no un film, pero es un drama, una actuación. Y Baltasar le dedica, porque drama en griego quiere decir acción, ¿no? Baltasar le dedica abundantes páginas a mostrar que el instrumental del teatro, del cine, de la actuación, puede explicar la dinámica de la revelación y de la salvación. Voy a poner aquí un ejemplo que les puede ser como simpático a ustedes, o por lo menos llamativo, que a mí también me llamó la atención cuando leí la primera vez. Dice que en las obras de teatro, ustedes habrán visto muchas obras de teatro, existe un autor de la obra, ¿no es cierto? El autor, el actor, ¿no es cierto?, que actúa, y el director, que es el que va dirigiendo la obra. Dice, bueno, dice, esta triple forma para Baltasar es un ejemplo y un reflejo en el mundo de la obra de la Trinidad y de nosotros en la Trinidad. Porque dice, nosotros, siguiendo la palabra de Calderón de la Barca, estamos en el gran teatro del mundo. Entonces, Dios tiene un diseño para el mundo, por eso es el autor de la obra. Nosotros en Cristo actuamos esa obra y el Espíritu Santo va dirigiendo la obra para que todos los actores actúen bien. ¿Entienden la imagen, no? Que es como una. Entonces, más allá de lo novedoso de este planteamiento de que nosotros somos como una especie de obra de teatro grande, donde Dios hizo el plan y cada uno va actuando en Cristo y el Espíritu Santo va dirigiendo eso, más allá de lo novedoso, de lo simpático, aquí se plantea una reflexión. La explico. Es poco común esta idea, pero es muy interesante. Dice, y más allá de las limitaciones de esta, la pregunta es, ¿cuál es el punto a destacar en esto? ¿Cuál es lo que Dios aquí quiere como destacar? Fíjense ustedes, a lo largo de la historia, y particularmente en Occidente, ha habido como una especie de problemática de la relación entre la gracia y la libertad, o entre el plan de Dios y la respuesta humana. Y no siempre hay equilibrios adecuados. Basta recordar las controversias de auxilio, que el padre conoce muy bien, y todos esos temas que son la gracia y la libertad. Bueno, entonces, o sea, en el fondo, Baltasar con esto quiere responder a un problema que dice, bueno, si yo hago la voluntad de Dios, entonces no hago mi voluntad. Y si yo quiero hacer mi voluntad, no hago la de Dios. ¿Se fijaban que uno pone como esa dicotomía? Pero Baltasar dice, no, uno hace la voluntad de Dios y la de uno. Es como en el teatro. Y aquí viene el ejemplo del teatro, ¿no? Entonces ahí lo explica. De esta manera, dice, el fundamento de este paralelo nace en el dualismo originario de cada ser humano
que cada ser humano es sí mismo a partir de las acciones que uno hace. Por ejemplo, a través del carácter, mediante otras personas y por medio de las acciones. Esta es la cuestión de la filosofía del sujeto, que la persona se alcanza a sí mismo actuando y llegando a ser lo que uno es. ¿Se fijan? ¿Quién es uno? Dice, yo soy tal, ya, yo soy Rodrigo, pero ¿quién soy yo? Lo logro actuando en la vida, viviendo, actuando lo que Dios quiere para mí. Entonces, yo soy lo que yo hago también. Yo soy lo que yo llego a ser. Bueno, entonces, este es el único punto de partida para traspasar esta dualidad. Entonces, aquí es donde nos ayuda el drama, porque la respuesta a la cuestión de cómo hago yo mi vida y cómo cumplo la voluntad de Dios sin dejar de ser libre, eh, se refleja en esto de que nosotros actuamos un papel que nos da Dios. Entonces dice que nosotros somos una misión y Dios nos ha dado una misión. De este tema es el que voy a hablar esta tarde en la conferencia abierta, explícita, largamente. Aquí solamente digo una palabra para entender lo que estoy diciendo. Dios nos dice, tú has sido creado para esta misión y de ahí la persona es una misión. Fuimos creados, te dice Dios, yo te creé para esto. Este eres tú para mí, esto es lo que yo quiero para ti, esto es lo que tú tienes que hacer. O sea, tú eres lo que estás llamado a hacer. Entonces, de allí que la persona sea propiamente una misión, una tarea a realizar y por lo tanto algo que uno tiene que desarrollar. Y cada uno entonces se identifica con esa misión, con su tarea, con su vocación. Lo más interno mío es lo que yo estoy llamado a hacer. Pero la misión no es una cosa externa que me llega por fuera, sino que, y que se recibe forzadamente, sino que la misión, la vocación, se identifica conmigo. Yo soy esa misión. Y entonces no es algo que me fuerza, sino que yo en la medida que me voy comprendiendo a mí mismo, voy comprendiendo cuál es mi misión que Dios me da. Y entonces yo voy identificándome con mi misión y voy identificándome y desarrollándome a medida que voy avanzando en mi vida. Y por eso uno se va construyendo a sí mismo cumpliendo la voluntad de Dios. Uno recibe un llamado a configurarse con Cristo, pero al mismo tiempo uno tiene que inventar la forma de configurarse con Cristo. Dicho de otra manera, dada que nuestra existencia y nuestra misión, uno tiene que llegar a ser lo que uno ya es. Esta es una concepción profundamente dinámica de la vida humana y de la vocación cristiana. La vida como una misión significa la vida como una interrelación y el diálogo con Dios, porque cada uno de nosotros cumple una tarea, pero la cumple a su modo y la desarrolla a su forma. Ahí está entra el teatro. Se ha fijado que los actores actúan al personaje a su modo. Si, por ejemplo, no sé, yo soy muy viejo, entonces por eso las películas buenas que me acuerdo eran las de James Bond, ¿no? Pero han habido muchos James Bond en la vida. Ustedes conocieron al último nomás, y ahora van a conocer uno nuevo probablemente. Pero yo conocí a Sean Connery y después a otros más. Y cada uno hacía James Bond, era el mismo James Bond, pero cada uno era totalmente distinto. Porque uno cumple la tarea, pero la cumple a su modo, le da su identidad. No sé, hay muchos jesuitas, pero son todos distintos. Todos cumplen o no, y así en las congregaciones. Cada uno hace su modo. Si uno es franciscano, tiene su modo de ser franciscano. Y si es salesiano, tiene su modo de seguir a Don Bosco. Cada uno tiene su... Entonces, esta es la forma de comprender la misión, donde se cumple la voluntad de Dios que me ha creado y mi propia identidad que me voy formando yo mismo. Entonces, el plan para cada uno de ustedes es amplio y Dios va ayudando en eso. Entonces, después Baltasar dice muchas otras cosas que no voy a tratar ahora, sino en la tarde, de cómo la providencia divina, cómo cuando uno responde mal a Dios, no con eso se le acaba la vocación, sino que Dios le va siempre reconstruyendo. O sea, Dios tiene un plan para uno y ese plan implica lo que Él quiere para mí, las condiciones que me dio al nacer y al crearme y las respuestas que yo tenga en ese momento y las interacciones con los demás. Todo junto forma mi vocación que yo voy
en mí mismo, armando con todos esos elementos. ¿Te fijas qué bonito esto? Porque le da a cada uno el primer lugar. Yo llevo mi vida y soy el último responsable de mi vida y de vocación. En eso Baltasar es sumamente moderno, sumamente actual y tiene una gran importancia toda esta idea de la persona con la visión. No sigo con esto porque en la tarde lo voy a reflexionar largamente, pero creo que he dicho lo esencial para comprender la actualidad de un pensamiento así. Baltasar mantiene e incluso fortalece la idea tradicional de que el ser humano ha sido creado por Dios, vive en Dios, camina hacia Dios y tiene que cumplir la voluntad de Dios, pero respeta el pensamiento moderno del sujeto porque finalmente es uno el que decide su vida, uno es el que se autoconstruye y donde la historicidad de uno va determinando mi propia vocación. O sea, une perfectamente la voluntad de Dios con la libertad y la creatividad de cada uno de los sujetos. Eso es muy importante y creo que en un mundo actual donde uno quiere vivir sin Dios, Baltasar le dice, Dios es justamente el que te hace vivir justamente con toda tu libertad con ti mismo. O sea, Dios es lo opuesto es lo opuesto al oponerse al hombre. O sea, es lo totalmente unido al ser humano. Bien. Con eso termino esta idea. Y voy a la última, que la voy a decir más breve, que podría ser para muchos lo más interesante. Se dice a veces que Baltasar dijo que no existía el infierno. ¿Alguna vez lo escuchó alguien? Bueno, no es verdad, no lo dijo. Nunca ha dicho eso. Eso salió en un titular porque un periodista, mal periodista obviamente, porque los buenos periodistas no, son muy buenos, pero puso, Baltasar afirma no existe el infierno. Baltasar nunca afirmó que no existía el infierno. Lo que dijo es otra cosa, dijo, ojalá no haya nadie en el infierno, que es distinto. Y que dice, nosotros tenemos el deber de esperar que nadie vaya al infierno. Pero Baltasar insiste, y tenemos el deber de ofrecer nuestra vida para que nadie vaya al infierno. Que no es lo mismo que decir, no hay infierno. ¿Se fijan que es distinto? Entonces él predicó sobre el infierno y tuvo unos largos capítulos. El capítulo más largo del segundo volumen es sobre eso, porque es un tema complicado. Entonces aquí lo voy a sintetizar, no lo voy a leer, sino que lo voy a explicar. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué se llegó a decir que Baltasar decía que no existía el infierno? Por lo que acabo de decir. ¿Y qué es lo que quiso decir? En realidad él habló harto del infierno y hizo unas conjeturas curiosas, novedosas. Pero es bien preciso lo que dijo y lo explico en 3 minutos como para que entiendan. Él dice, mire, él dice lo siguiente, que hace 15 siglos, no, más bien hace, sí, 15 siglos que nosotros decimos, cuando alguien se salva, eso alaba la misericordia de Dios. Y preguntamos, ¿y si alguien se condena, qué pasa? Bueno, ahí se expresa la justicia de Dios. Lo habían escuchado, ¿no es cierto? Cuando alguien se salva es por la misericordia de Dios, cuando alguien se muere, se condena, es por la justicia de Dios. ¿Están de acuerdo con eso? Eso es lo que la tradición católica ha dicho siempre. Y Baltasar dice, bien, y hemos vivido 15 siglos sin hacernos la siguiente pregunta, y muy tranquilos, como si esto no fuera ni un problema. Y no nos hemos preguntado, ¿y cuando alguien se condena, acaso no le importa a Dios? ¿Y acaso Dios no sufre con alguien que se condena, que se aleja de él? Si un papá sufre pensando en eso, ¿acaso Dios no va a sufrir? Y tercero dice, ¿y acaso no sería que alguien se condenara a un fracaso de la obra de Dios? Porque si creó a alguien para vivir con él y dio su vida para que viviera con él y él lo rechaza y se condena, ¿no acaso es un fracaso de Dios? ¿Qué le parece la pregunta? Harto buena, ¿no? Entonces dice, dado que hemos vivido tan tranquilo pensando que la justicia de Dios se manifiesta, pero en realidad hay estos problemas que son importantes, dijo, él dice, aquí está lo propio de él, al menos permítanme conjeturar de otra forma de entender el infierno que, no, que responde a estas preguntas. Entonces ahí es donde él plantea que en el fondo dice, este es su planteamiento, que dice, esto es una conjetura, o sea, una idea, no es dogmática. Yo acepto totalmente el dogma de que es posible que alguien se condene
y es posible que alguien se condene y que esté para siempre en el infierno. Eso dice, no hay ninguna duda. Pero dije, es posible también, dice, imaginar una cosa como esta. Esta es la novedad de él. Dice que en realidad, cuando Cristo muere, no solamente muere, sino que también va al infierno y sufre en el infierno, pero libremente y voluntariamente. Y allí en el infierno, todas las personas que están allí se encuentran con Él y se dan cuenta cuánto amor han entregado por Él. Y por eso esas personas que no lograron comprender a Dios antes, allí de alguna manera lo. Entonces, como que de alguna manera le prolonga la posibilidad de convertirse incluso más al final de la vida. Y en ese sentido dice, y ahí entonces le saca el pecado y lo tira al infierno de los puros pecados, pero no están y saca a los hombres de allí. Es una manera, diríamos, complicada que no entrar más en detalle, pero para decir, y finalmente entonces, el que sufre el infierno por todo es Jesús y nos saca de ahí a nosotros. Ese es como su punto. Que dice, es una manera de conjeturar. Pero más allá de eso, lo que quiero centrar con esto es que él lo que quiere decir, más allá de esto, dice, aquí entonces, lo importante es que si Jesús hizo todo por nosotros, entonces nosotros tenemos dos deberes. Uno, el deber de esperar que Dios pueda salvar a todos. Y segundo, como lo hicieron todos los místicos, Marianita de Jesús también, ofrecer la vida para que nadie se condene, con distintos modos de ofrecer. Esa es como su postura, así que jamás ha negado el infierno. Lo que ha dicho, lo que tenemos que tratar es que no hay infierno, no negarlo. Bien, concluyo. Espero que estas cuatro temáticas hayan podido mostrar la actualidad de un pensador como Baltasar. No quiero negar sus momentos más problemáticos, tampoco las críticas o las conjeturas que hace que pueden ser criticables como teólogo, pero aquí solo quiero mostrar que Baltasar es un autor que inspira tanto espiritual como teológicamente. Por eso le he dedicado tantos años a leerlo, porque me ha inspirado, porque él tiene una característica que no siempre se encuentra. Él es un teólogo que lee también a los místicos y que le gusta la literatura y hace una síntesis entre literatura, mística y teología, filosofía. Entonces hace una síntesis. Entonces, en un mundo tan fracturado, tan latinoamericano, donde nos rechazamos, todos son enemigos, una persona que integra, creo que es bueno asumirlo. O en una belleza, en una tradición como la de Ecuador, de tanta belleza en las iglesias, es importante rescatar esa estética teológica, que no queden los puros cuadros, que en una forma de comprender la teología. Y cuando vemos que nosotros nos cuesta aceptarnos mutuamente, un pensamiento trinitario que hace necesario al otro para mí, creo que tiene mucha actualidad. Por eso que me ha parecido importante y ustedes como estudiantes, termino con esta exhortación, que ustedes como estudiantes, eh, cuando estaba yo en la en el seminario, una vez un profesor me dijo, nunca lean libros buenos. Y yo dije, ¿cómo esto? Solo lean los libros óptimos, porque hay tantos libros buenos que elijan y tienen tan poco tiempo y leen tan poco, que lo que lean, elijan lo mejor. Entonces, elijan buenos teólogos, elijan buenos libros, en lo poco que lean lo mejor. Y Baltasar es uno de los buenos que se pueden leer. Así que él tiene, yo creo que uno de los libros más lindos que he leído en mi vida se llama La oración contemplativa de Baltasar. Y si quieren introducirse con una introducción como esta, también le puede servir. Pero le aconsejo que lean, porque es importante en la vida leer buenos teólogos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por en realidad son 6 preguntas, la última. Las encuentro interesantísimas las preguntas, cada una merecería una buena respuesta. Voy a ser sintético, preciso, pero me parece que son muy, muy buenas preguntas. Eso realmente me impacta porque no siempre me hacen buenas. Y eso es muy bueno, ¿no? A ver, el tema de la gracia y la ontología, la santidad y la libertad, la primera pregunta es muy central porque para Baltasar todo comienza, digamos, Baltasar es un hombre teólogo, en primer lugar,
pero donde asume la filosofía realmente desde dentro. Y por lo tanto, él eh, ve complementos y dos ciencias distintas, pero no hay contradicción entre filosofía y teología. Por una razón, fíjense, usted dice, la filosofía se plantea las preguntas más hondas, que son las mismas preguntas que se plantea la teología. En la antigüedad, en la patrística y en el medioevo, no había esa diferencia que hacemos nosotros, como dos facultades, era una. De hecho, Justino se presentaba predicando la filosofía cristiana, y esa era la relación. O sea, la unión es muy importante. Ahora, ¿por qué hay una unión? Porque Dios ha creado al ser humano, entonces la estructura óntica del ser humano está refleja también el logos, la lógica de Dios. Y por lo tanto, Dios al crearnos, también dice Colosenses, nos ha creado en su Hijo. O sea, estamos todos como estructurados en Él. Entonces, lo más hondo que tenemos nosotros, nuestro ser, está anclado en el logos, en el Hijo de Dios. Por lo tanto, está totalmente unido a lo divino y por lo tanto, en la medida en que el ser se va desarrollando, también va desarrollando su imagen de Dios. Y por lo tanto, en la medida en que busque a Dios y trate de encontrar a Dios y trate de armonizarse con Dios, también desarrolla su ser humano y su ontología. Y por lo tanto, gracia y ontología no se oponen, muy por el contrario, están unidos. Lo que pasa es que a veces tenemos una mala comprensión del cristianismo o una mala comprensión de Dios o una mala comprensión de la fe, como que va contra lo humano. Y eso es una mala comprensión, no es correcto. Entonces, siempre están unidas. Y por eso que la gracia va complementando la naturaleza. La gracia supone la naturaleza, complementa, perfecciona la naturaleza. Y aquí el último punto en esto es importante, es que entonces por eso toda belleza, toda verdad, toda cosa buena humana refleja también la gloria de Dios, porque la gloria de Dios es trascendente, pero tiene como su correlato, su pequeña expresión Por eso que cuando alguien ve a una persona buena y tú dices, ahí me habló Dios, ahí estaba Dios. Entonces, por eso, y paso a una cosa práctica final, por eso que una vida comunitaria puede ser bella y traer a Dios, o puede ser horrible también. Porque justamente la armonía, esa belleza de la armonía, del amor mutuo, es lo que expresa hace brillar y refleja la gloria. Eso es con respecto a lo primero. Pero eso se va complementando con lo que sigue, ¿no? No se opone el teatro a la libertad del director y la libertad precisamente porque no hay una oposición, porque el plan de Dios, la voluntad de Dios, no es una cosa que llega en un segundo momento en mi vida. A veces uno dice, yo lo puedo descubrir en un segundo momento, pero está desde el inicio. Me llamaste desde el seno de mi madre, ¿no? O sea, en el fondo, hemos sido creados con un plan de Dios. Entonces, por eso es que nunca la voluntad de Dios se opone a la libertad humana, sino que es justamente lo que quiere desarrollar. Porque fíjense ustedes lo siguiente, el modelo que está en Jesús, pero también en nosotros. Cada uno de nosotros es libre. ¿En qué sentido? Es libre en primer lugar porque uno se mueve. Yo me puedo para allá o me puedo para acá. El lápiz no es libre porque lo dejo ahí y ahí no se mueve más. Eh, eh, el automovimiento es un aspecto de la libertad, pero no es toda la libertad, ni siquiera es la libertad, eso es la capacidad de moverse por sí mismo. Pero esa capacidad de moverse por sí mismo, ¿por qué se mueve? ¿Por qué voy para allá? ¿Por qué ustedes se quedan o por qué ustedes se van? Porque creo que es algo bueno. Siempre uno se mueve en función del bien. Por lo tanto, uno en realidad lo que se va moviendo, la libertad la va desarrollando buscando el bien. Y por lo tanto, todo lo que sea bien para mí planifica mi libertad y me hace verdaderamente libre. Por lo tanto, cuando Dios tiene un plan o tiene una providencia o tiene una voluntad, lo que está haciendo es desarrollar el bien. Y por eso que la libertad no se opone a un plan, no se opone a compromiso, no se opone a proyecto, porque justamente es en lo que me hace a mí ser mejor. Fíjense ustedes, una persona que ama a su esposa y le dice, ¿eres libre? Sí. Entonces sale con otro. No, porque si la amo realmente, mi bien es no salir con otro. ¿Te fijas? O sea, no se opone una cosa con otra, porque en la libertad está unida. Entonces, no se opone un plan porque el plan es lo que me desarrolla a mí y me hace más auténticamente mí mismo. Y ahí viene lo tercero, porque eso también va unido a mi propia forma, porque no es una cosa externa que me dice, haz esto y yo lo tengo que hacer como un corderito,
sino que me dice, esto es lo tuyo, pero desarrollalo a tu modo. Este es el punto importante de esa relación que ustedes me han preguntado varios de ustedes. Dios me da en sentido macro mi plan, con todas mis consecuencias, pero también me deja a mí es una esfera de libertad donde yo voy discerniendo lo que es mejor para mí. Y por eso la libertad no se opone al acompañamiento espiritual. Puedo tener acompañamiento espiritual la vida entera y ojalá lo tenga, pero el acompañamiento espiritual nunca jamás suplanta la decisión personal. Soy yo el que decido lo que hago. Consulto, pregunto, me dicen, pero yo tomo la decisión, que es mi bien, que me desarrolla, que me... Entonces, nunca se oponen esas dos cosas porque la última palabra la tiene mi decisión. La respuesta a Dios es siempre una decisión personal. Yo la respondo. Los trascendentales, que están tan importantes y eh, tan unidos, Baltasar lo saca de la tradición antigua, también de Tomás, pero Baltasar lo que hace es mostrar cómo, voy a hacer un paréntesis con respecto. Baltasar era un hombre que estudió muchas cosas, ¿no? Estudió germanística primero y entonces estudió literatura, en el fondo, y filosofía. Luego estudió a los padres de la iglesia cuando entró a la Compañía de Jesús, con de Lubac, y luego estudió filosofía y luego estudió teología. Entonces se fue formando en muchos aspectos y fue conociendo distintos aspectos. Pero su intención era integrar, siempre integrar, porque decía, desde el punto más hondo donde uno se plantea en la vida, se fija que uno tiene un punto donde mira la vida, desde ese mismo punto de vista uno responde a Dios y contesta su fe, y desde ese mismo punto de vista uno se desarrolla y quiere avanzar su vida. Entonces, hay un punto único donde uno integra todo. Entonces, dice, el desafío mundial es integrar en la vida, sean integrados. Entonces, los trascendentales, y por eso es que Baltasar leía de todo, dice, todo me sirve, todo me ayuda, todo, y él hace una teología de la literatura y dice, que hay, todas las obras traen un aspecto teológico. Él dice, en cada obra que uno lee hay una voz de Dios que uno tiene que ser capaz de ver. Después hay otras preguntas con respecto a la cruz y el sufrimiento. Claro, Baltasar comprende bien que la cruz es sufrida, ¿no? Y él no pierde de vista que hay mucho sufrimiento. Pero, ¿cuál es la belleza de eso? No es el sufrimiento. Él no le gusta el sufrimiento porque sí. La cruz, el tema y la gloria de Dios no es el sufrimiento. A Dios no le gusta el sufrimiento y no quiere que suframos. Lo que dice es que eso está expresando un amor grande, no el sufrimiento, sino la fidelidad a través y a pesar del sufrimiento. Es la fidelidad a pesar de la dificultad, es el amor. Entonces, aquí el tema importante de la gloria de Dios dice, justamente lo que expresa la gloria de Dios es el amor, no el sufrimiento. Por lo tanto, el sufrimiento también es feo, pero cuando a partir de eso es capaz de expresar amor, o sea, no porque me guste el sufrimiento, sino porque el sufrimiento no me quita el amor, ese es el punto, ¿no? Porque mucha gente, el sufrimiento que te trae amargura, te trae desesperación, y lo trae muchas veces. Pero cuando uno dice, no me voy a permitir que ese sufrimiento me traiga amargura, sino que no me va a quitar el amor, entonces lo más importante es que ni siquiera el sufrimiento fue capaz de destruir lo que tengo de Dios en mi corazón. Ese es el punto. Entonces, ahí expresa el amor, ahí expresa el poder de Dios, expresa la gracia de Dios, expresa todo lo de Dios, porque nada fue capaz de romper ese vínculo de uno con Dios, porque uno confía y cree en Él. En ese contexto, Baltasar leyó a muchos autores, Dostoyevsky lo lee muy bien, lo comenta muy bien y lee el Idiota, que es una obra que la toma como un modelo, tiene los hermanos Karamazov como también otra, la interpreta, o sea, tiene muchas obras y tiene toda la literatura, el Dante le encanta, lee a los poetas franceses, Bernanos, Péguy, o sea, es un gran lector. Y pareciera que a mi hermano gusta, porque uno en la pieza pone los libros en distinto orden. Bueno, él tenía
todos los libros y estaba su cama y al lado de su cama estaba la poesía. Eso era como sabía que lo que más le gustaba. Y entonces él aprovechó todo, porque para él toda expresión humana era una expresión de Dios y era capaz de descubrirla. Bueno, habría muchas más cosas que decir, pero yo creo que con eso. Muchísimas gracias, Rodrigo.